A dar inicio el día de hoy, 28 de agosto de 2025, siendo las 11 horas, al examen de grado que la alumna Liliana Ramírez Rodríguez, con registro B210927 y perteneciente al programa de doctorado en Gestión y Políticas de Innovación del Instituto Politécnico Nacional, presentará con el tema La gestión de la incertidumbre en los proyectos de innovación verde, el caso de Biocron. Me acompañan quienes estarán participando como jurado en este examen de grado, además de su servidora Rocío Huerta Cuervo, quien fungirá como presidenta del mismo, el doctor David Sandoval Cruz Rodríguez, que fungirá como secretario, el doctor Gibran Rivera González, primer vocal y director de tesis, el doctor Ángel Eustorgio Rivera González, segundo vocal y codirector de tesis, y el doctor Pablo Emilio Escamilla García, que fungirá como tercer vocal. La estudiante tiene de 25 a 30 minutos para exponer el contenido y resultados, conclusiones de su trabajo de tesis. Adelante, Liliana. Dice ahí, ¿ya es posible ver mi presentación? Ya. Okay. Buenos días. Bueno, pues primero, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento por su asistencia el día de hoy y también por el acompañamiento en mi investigación a lo largo de estos 4 años. El trabajo que presento hoy se titula La gestión de la incertidumbre en los proyectos de innovación verde, el caso Biocrom. Este trabajo estará estructurado de la siguiente manera: el planteamiento el planteamiento del problema, objetivo, marco teórico, metodología, resultados y conclusión. Planteamiento del problema. Eh, bueno, las organizaciones siempre están en búsqueda de certeza, seguridad y control. Sin embargo, la única certeza que poseen las organizaciones es la incertidumbre. Esto se debe a que el presente y el futuro pues siempre se encuentran pues afectados o intervenidos por múltiples fuentes de incertidumbre, los cuales pues generan dudas, ansiedad, conflicto, inseguridad y ambigüedad. Esto surge a partir, pues, de la brecha de información y conocimiento que las organizaciones disponen, también de la precisión y de la calidad de esta información o conocimiento, pero también de las limitaciones cognitivas que los individuos y las organizaciones tienen al poder analizar una situación o un episodio de incertidumbre, y pues también intervienen factores emocionales. Esto es relevante porque justamente genera inestabilidad en las organizaciones y en la toma de decisiones, dificulta la planeación y el control, y esto también implica mayores riesgos y también deteriora el desempeño organizacional. En el contexto de las organizaciones que emprenden proyectos de innovación, este fenómeno de incertidumbre es una constante, y pues y tienen mayor exposición a este fenómeno. Esto se debe a que pues la innovación es... está lleno de complejidad, de múltiples variables, eh, de una diversidad o heterogeneidad de incógnitas. También estas pues tienen ciertas interdependencias, y es un proceso no estandarizado y pues que implica novedad. Y al implicar novedad pues lleva implícito pues brechas de conocimiento y enfrentarse ante lo desconocido. En este contexto, en especial en las pymes, en las organizaciones pequeñas y medianas, pues estos episodios de incertidumbre pues también son una constante, también dadas sus características de recursos y capacidades limitadas. Además, en el contexto de la biotecnología, pues es una ciencia que aún justamente está en desarrollo, y pues todavía las brechas de conocimiento son amplias.
y sobre todo en el ámbito agrícola, pues también este sector se ve impactada por ciertas dudas, ambigüedades respecto justamente a las condiciones climáticas cambiantes y los retos que representa justamente la producción de alimentos agrícolas. En este contexto, pues justamente la biotecnología agrícola es un contexto adecuado en el cual se puede ver ilustrado estos episodios de incertidumbre donde justamente donde intervienen los problemas ambientales que justamente impactan a la salud de las personas y también pues al suelo como tal derivado pues, del uso y el abuso de sustancias agroquímicas. Y pues también de pues regulaciones o de un contexto regulatorio que también inyecta incertidumbre. En este caso, una organización que justamente puede ser o puede permitir el estudio de este fenómeno, pues es el caso de la organización Biocrom. Esta es una organización que se dedica a la biotecnología agrícola, la cual pues su sede está en Celaya, Guanajuato, y justamente tiene 16 años en el mercado desarrollando productos innovadores que justamente solucionan las problemáticas ambientales y pues también dan solución a los problemas o disminuyen el impacto ambiental y de salud pública. Esta organización es un caso adecuado ya que aparte de realizar innovaciones y tiene una trayectoria amplia en el desarrollo de innovaciones, también ha recibido diferentes premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria tanto desde la parte de innovación como también una empresa que pues también tiene estándares de calidad y justamente pues se desarrolla en un ambiente que ayuda o aporta a la sociedad con resolviendo problemáticas ambientales. Dice, de modo que en mi investigación, la pregunta focal parte como una pyme mexicana dedicada al sector de biotecnología agrícola justamente enfrenta la incertidumbre en sus proyectos de innovación verde y qué elementos pueden contribuir a su gestión. Como objetivo general me planteé proponer un modelo teórico práctico para la gestión de la incertidumbre a través de la identificación y la descripción de cómo una pyme mexicana multipremiada del sector biotecnológico enfrenta la incertidumbre en sus proyectos de innovación verde. Pues para poder llegar a cabo este objetivo general, mis objetivos específicos, pues fue uno, caracterizar el concepto de la incertidumbre, tipos y causas, identificar y mapear los tipos y fuentes de incertidumbre que se manifiestan en el proceso de la innovación a través de la escala de madurez tecnológica, identificar las causas que provocan cada tipo de incertidumbre en los niveles de TRL, así como también identificar el efecto describir cómo la organización analizada gestiona la incertidumbre en sus proyectos de innovación y proponer un modelo teórico práctico integral para la gestión de la incertidumbre en el contexto de la innovación. Como marco teórico, parto de que la innovación verde es la introducción de un nuevo o un producto o proceso mejorado significativamente, así como un método de comercialización o de organización en los diversos ámbitos empresariales para generar beneficios tanto económicos como para reducir el impacto ambiental. También tomé los niveles de madurez tecnológico el cual es una métrica de gestión que permite justamente evaluar la madurez de la tecnología a través de cada uno de sus pasos para llegar a un producto terminado. Esta métrica, pues, es una métrica desarrollada por la NASA y también adopté una adaptación que hizo
la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, donde aparte de que complementa la parte de, no solo la parte de tecnología o la madurez de tecnología, sino también incorpora elementos de mercado, de la parte comercial, de la parte de regulaciones, también la parte de recursos humanos, financieros, la producción y justamente la integración de estos elementos. Para esto, dado que encontré que la incertidumbre y el riesgo son conceptos que tanto en la práctica como en la literatura son un poco confusos y un poco ambiguos y en algunos casos se utilizan como sinónimo. Partí justamente del desarrollo de qué es la incertidumbre, qué elementos tiene, cuáles son las causas o cómo es que se produce este fenómeno. Pues dentro de esta revisión literaria, pues bueno, encontré que la incertidumbre pues es una situación, un evento donde se encuentra una organización en una situación de no saber, de inseguridad, de duda y de confusión sobre el estado, el efecto y la respuesta. Dentro de esta situación, pues se encuentran recursos y capacidades o la brecha de justamente de recursos tales como tanto tangibles como intangibles como es el conocimiento y pues justamente la brecha desde el conocimiento, desde la ignorancia total hasta el conocimiento completo, perfecto y otros elementos de recursos como los relacionales, los financieros y los físicos y las capacidades cognitivas que tiene en conjunto la organización justamente para poder interpretar y percibir una situación de no saber. Este proceso pues también se ve afectado o influido por estructuras y estilos cognitivos, por la inteligencia, la experiencia, la motivación, los sesgos como el optimismo, el tamaño de muestra, el exceso de confianza, la ilusión de control y la retrospección, entre otros más, emociones como el estrés. Y bueno, después de este proceso, pues justamente se da una salida que es un comportamiento, una respuesta y una decisión y ejecución que va desde una decisión desinformada en condiciones de incertidumbre o una decisión y ejecución desde la información y en condiciones de riesgos. Dentro de las incertidumbres, logré identificar o tomar como base tres tipos de incertidumbre: la epistémica, la aleatoria, la lingüística, dentro de las cuales la primera se atribuye a la falta de conocimiento, el segundo a eventos contingentes o impredecibles, y la lingüística, dada la ambigüedad, vaguedad o suposiciones no eliminadas o problemas de comunicación en la situación. A diferencia del riesgo, que el riesgo pues es el efecto de la incertidumbre y pues obviamente la manifestación de peligro y pues el potencial de peligro. La incertidumbre tiene la dualidad de tanto ser como una amenaza como una oportunidad. Y quizás el punto de intersección donde justamente hay esta confusión es justamente que se entrelaza en la parte de experimentación de miedo a los posibles efectos. También a través de mi revisión pude desarrollar una taxonomía de las fuentes de incertidumbre en la innovación, que consta de fuentes exógenas y endógenas. Dentro de las exógenas, pues está la política económica, la cultural ambiental, la de mercado, la de relaciones de cooperación, y las endógenas, técnico-tecnológico, capital humano, gobierno corporativo y interdependencias operativas, comercial y financieras. Esta taxonomía propuesta actualmente se encuentra publicada y también pues se desarrolló a raíz de la necesidad de identificar de dónde proviene la incertidumbre en la innovación. Metodología.
Bueno, para desarrollar mi investigación, mi posición es una posición ontológica constructivista, epistemológica interpretativista, inductiva, de paradigma cualitativo, y es utilizando una metodología de estudio de caso único. La muestra es no aleatoria intencional, dado las características que anteriormente mencioné como un caso de interés, y donde se tomaron en cuenta dos proyectos, un proyecto de innovación de mejora de proceso y una de producto. En la innovación de mejora de proceso, pues se buscaba incrementar el rendimiento de la producción de una espora del hongo tricoderma para poder mantener la viabilidad a fin de incrementar la producción del fungicida natural diseñado para combatir enfermedades reticulares causadas por hongos, y que actualmente este producto se encuentra en el mercado, así como una innovación de producto que justamente buscaba desarrollar un producto que inhiba, protege y controla enfermedades provocadas por hongos gracias a la liberación de metabolitos y su acción prolongada que inhibe esporas y el crecimiento del micelio. Eh, para poder llevar a cabo la recolección de la información de los datos, utilicé las técnicas de entrevistas semiestructuradas, entrevistas no estructuradas, notas de campo descriptivos y reflexivas, la observación no participante, la documentación tanto escrita como audiovisual, y el método de análisis fue el análisis temático. En esta investigación, pues desarrolló, participó Dirección General, Investigación y Desarrollo, el Departamento de Investigación y Desarrollo, Desarrollo Comercial, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, y las dos ramas de producción, tanto de semielaborados como las de envasados que tiene la organización. Eh, para ello me trasladé a Celaya, Guanajuato, y estuve tanto en el centro de investigación como en sus oficinas administrativas a lo largo de 7 meses, y estuve recolectando información en su jornada laboral de lunes a viernes en un horario pues laboral. Se inició con una inducción y pues el desarrollo de las entrevistas, y pues para el análisis temático se utilizó o utilicé el software de Atlas TI, y al final de la investigación pues utilicé, para garantizar la calidad de la investigación, utilicé la técnica MemberCheck, que significa que la interpretación y los datos que se generaron a partir de la investigación fueron mostrados a través de una junta donde participaron los involucrados, donde expuse mis hallazgos y donde ellos pudieron confirmar mis hallazgos. Em, Resultados. Bueno, como resultados, em, encontré al menos 25 incertidumbres significativas y representativas a lo largo de los 9 niveles de TRL en estos dos proyectos de innovación. Eh, 14 fueron identificados en la parte técnica tecnológica, identificados en color azul, en negro una de relaciones de colaboración, dos de recursos humanos en rosa, recursos financieros dos en amarillo, comercialización y mercado y política y económica dos. Y aunque no se encontraron o no encontré como tal incertidumbres del gobierno corporativo y cultural ambiental, sí se identificaron o estuvieron presentes como causa de incertidumbres, sobre todo en la parte comercial y de mercado. Eh, si bien es posible observar, pues hay incertidumbres como la parte de recursos humanos, financieros y política y económica, que están presentes de forma transversal en el proceso de innovación, y hay otras que son muy específicas de cada etapa, como lo es en la técnico-tecnológico.
Bueno, para poder, como son 25 incertidumbres significativas y es un poquito difícil de poderlas abordar todas aquí, voy a tomar 3 ejemplos para poder ejemplificar estas incertidumbres, sus causas, para posteriormente poder explicar cómo la organización gestiona estas incertidumbres. Como incertidumbre epistémica en la parte tecnológica, técnica tecnológico y en específico en el TRL4, una de las incertidumbres era si se obtendrían los resultados esperados. Y bueno, dentro de las causas identificadas, pues son las limitaciones para detectar o identificar variables importantes en la literatura, la indisponibilidad de conocimiento, ya que justamente al ser una ciencia que está en proceso de descubrimiento y desarrollo de conocimiento, pues está esta indisponibilidad de conocimiento, y debido a que justamente las innovaciones se desarrollan en torno a microorganismos, pues la parte de formulación y de reproducción pues requiere una complejidad debido a que estamos hablando de un microorganismo vivo. También las infraestructuras las limitaciones de infraestructura, la inversión para las mejoras, que muchas veces las condiciones de laboratorio o los experimentos realizados en laboratorio pues son más controlables que a nivel de producción, y pues una falla de un equipo especializado pues puede retrasar un proyecto por semanas o meses. Eh, si bien esta incertidumbre, a pesar eh, de las mecanismos o estrategias que utilizan para mitigar la incertidumbre, se encuentran presentes durante el proceso. En este caso específico, a pesar de que estaba la incertidumbre, se logró justamente llegar de esa incertidumbre a conocimiento, y los miedos o las amenazas de no encontrar un resultado positivo, pues en realidad se convirtió en un resultado favorable al 200%. Entonces, esto pues quiere decir que una incertidumbre no necesariamente siempre va a terminar como algo negativo, sino puede ser algo favorable. Y bueno, también otra incertidumbre relacionada a esto, pues es las con relaciones a las relaciones de cooperación y colaboración. Si se logrará concretar o no, o funcionará la colaboración. En este específico caso, las colaboraciones las hacen en las primeras etapas del TRL, y aunque está esta incertidumbre presente, es menor o tiene menor grado, dado que ellos tienen ya varias experiencias, tanto positivas como desfavorables, en la relación de cooperaciones. Entonces, siempre están presentes, pero en menor grado, debido a la imprecisión tanto de alcance, tiempo y responsabilidades, el tiempo prolongado de conciliación, problemas de agencia, desconfianza entre las partes, las experiencias pasadas anteriores y el desconocimiento o desinformación. Como incertidumbre lingüística está el quién va a resolver las problemáticas de recursos humanos. Aquí justamente es un problema que ha venido la empresa experimentando desde hace algunos años, una alta rotación de recursos humanos. Aquí las causas son multifactoriales, y pues dentro de ellas está la falta de claridad o ambigüedad de las responsabilidades, las suposiciones no alineadas, el asumir que se van a llevar a cabo actividades sin supervisión, falta de conocimientos técnicos y prácticos, y falta de habilidades para tolerar el estrés. También está un ejemplo de incertidumbres aleatorias que también es transversal, sobre cómo y cuándo va a afectar la modificación de una ruta de libramiento ferroviario hacia el centro de biotecnología. Este es un caso específico de cómo decisiones externas a la organización generan incertidumbre, y que pues en estos casos se tiene poco control sobre el desarrollo eh, de este tipo de fenómenos. Dentro de las causas que generan esta incertidumbre, pues es que se reconoce que sí va a haber daños en las instalaciones, que no cuentan con información suficiente, donde el proyecto se visualizó a largo plazo y donde no se visualizó como una amenaza, y donde las inversiones extranjeras modificó la urgencia del proyecto, y pues que ellos han
o tienen una gran inversión en infraestructura. Y por ello, pues todo esto detona este tipo de incertidumbres. Ahora, para responder cómo la empresa gestiona estas incertidumbres, bueno, identifiqué que la organización tiene 4 enfoques de respuesta: un enfoque predictivo, uno reactivo, uno pasivo y uno mixto. Estos se activan de forma deliberada en función del tipo de la incertidumbre, su origen, la etapa de desarrollo tecnológico y los recursos y tiempo disponibles que tienen para responder. Estos enfoques, por ejemplo, el enfoque predictivo, pues sí tiene una tendencia más a que las primeras etapas en el TRL se utilice este enfoque predictivo, sobre todo en la parte técnica, tecnológica y de relaciones de cooperaciones. Por el contrario, en estos dos proyectos utilizaron un enfoque reactivo ya hacia las últimas fases del TRL y de madurez de tecnología, y donde también se observa que en elementos como en componentes o fuentes como recursos financieros o económico-político utilizan un enfoque mixto para poder responder ante la incertidumbre. También ellos tienen un marco normativo que incluyen sistemas de gestión y calidad ambiental, algunos donde ya están certificados y otros donde se apegan lo más posible a estos sistemas de gestión, los cuales le permiten dar estructura y poder analizar y cohesionar de alguna forma estos enfoques. También identifiqué un componente importante, que son las competencias emocionales con las que cuenta el equipo los equipos de trabajos, donde pues la calma, el enfoque, la autodisciplina, la persistencia, el pensamiento crítico, la necesidad de resolución, la tolerancia a la frustración, al estrés, a los errores, a la incertidumbre y la evitación de sobrepensamientos son importantes, además de estos enfoques de respuestas, y donde la innovación también es la respuesta hacia la incertidumbre. Ellos reconocen que si la innovación resuelve un problema verdadero, las incertidumbres sobre la comercialización van a reducirse. Para poder dar ejemplo a estos enfoques, voy a utilizar estos mismos 3 ejemplos de tipos de incertidumbre para poder dar un enfoque hacia estos enfoques. Por ejemplo, el ejemplo predictivo, pues es una estrategia de anticipación y basada en análisis de información y conocimiento disponible para poder reducir el grado de desconocimiento y mitigar los efectos adversos. Con esto, pues se busca incrementar el grado de probabilidad de éxito. Perdón. Y bueno, en este caso, pues utilizan metodologías de investigación donde justamente se desarrolla el problema, se busca información, donde la gestión del conocimiento también entra en acción, donde pues está esta búsqueda de conocimiento interno y externo, el compartir la información, en crearla, en transformarla, en utilizarla, en transferirla y en protegerla. Y bueno, también en este caso, en las relaciones de cooperaciones, pues ellos a través de la experiencia han podido identificar procesos, mecanismos y principios fundamentales que reconocen como indispensables para que el grado de éxito en una colaboración pues pueda incrementar y pueda llegar a buenos términos. Un enfoque reactivo, pues por el contrario, pues busca una respuesta táctica y operativa a situaciones inesperadas o contingentes, o incluso ante las limitaciones de recursos tangibles o intangibles, como en este caso en los recursos humanos, que en este caso pues toman estrategias de contención, de reestructuración para poder y adquisición de conocimiento para poder dar contención a esta situación. También en situaciones como en la incertidumbre aleatoria, utilizan un enfoque pasivo donde justamente la estrategia es de una espera activa, donde la prudencia
pues, y la racionalidad estratégica, y solo se actúa justamente cuando resulta necesario y pues generalmente donde el control está fuera de ellos, donde utilizan estrategias de conservadurismo, es decir, donde se esperan para no seguir invirtiendo, sino para poder ver y esperar, hacer una espera activa para ver cómo se va desarrollando en el contexto la situación, y donde también utilizan un enfoque mixto, donde cuando no solamente un enfoque cumple o termina de ayudar a mitigar la incertidumbre, sino justamente utilizan estrategias como las de pasivas, pero también a la vez utilizan esta estrategia pasiva para poder tomar un enfoque predictivo, para poder hacer un análisis de costo-beneficio, para poder crear un plan contingente o para tener en cuenta algún enfoque reactivo como acciones judiciales o jurídicas en caso de ser necesario. Eh, También como parte de mi investigación y de mi objetivo, pues fue proponer un modelo integral teórico-práctico donde justamente pues se pueda gestionar la incertidumbre. Esta propuesta pues surge de los hallazgos empíricos y también de la revisión de la literatura, donde justamente pude integrar 4 dimensiones, donde está la dimensión cognitiva, que justamente parte del análisis analítico que permite comprender y estructurar el episodio de incertidumbre y transformar estas incógnitas en conocimiento útil mediante la investigación y el aprovechamiento del conocimiento. Y también la parte emocional. También es importante reconocer que la adquisición de información resulta o puede ser insuficiente si se omite el impacto emocional que se tiene al experimentar una situación de incertidumbre. Por ello, las competencias de regulación emocional pues permiten adaptarse y mantener el interés por salir de la situación a pesar de la ambigüedad, de los obstáculos o de los errores generados en el proceso. También la dimensión cultural se propone, donde justamente la gestión de la incertidumbre va orientada hacia la proactividad de la incertidumbre, basada en la confianza, en la comunicación transparente, en el aprendizaje compartido y en la apertura al error como fuente de aprendizaje, ya que justamente en el proceso de la innovación pues hay mucha experimentación y la experimentación trae consigo pues errores. Y además una dimensión estructural que pues incluye marcos operativos, formales, mecanismos que justamente pues dan orientación y permiten dar una capacidad de respuesta gracias a la trazabilidad que permiten estos sistemas. La gestión de la incertidumbre, pues justamente es un enfoque estratégico que busca comprender mejor el entorno, mitigar el desconocimiento, anticiparse, prepararse y responder con flexibilidad ante situaciones cambiantes. Pues esto implica analizar lo que se puede controlar, aceptar lo que no es controlable, desarrollar resiliencia, adaptabilidad, gestionar las emociones y pues transformar la incertidumbre en conocimiento o riesgo gestionable. Y justamente esto pues también fomenta la creatividad, la detección de oportunidades y bueno, más que nada, más que eliminar la incertidumbre, la gestión de la incertidumbre busca convivir con ella de manera inteligente, y pues es una invitación al conocimiento, a la identificación y al aprovechamiento, sobre todo las oportunidades. Como bien mencioné anteriormente, la incertidumbre pues tiene esa dualidad, ¿no? Y pues la gestión de la incertidumbre busca aprovechar la parte de oportunidad de una situación ambigua mediante la investigación, la experimentación y la innovación. Bueno, como conclusión, pues mi investigación fue un análisis en una pequeña empresa, en una pyme mexicana del sector biotecnológico agrícola, que pues permitió comprender de forma profunda cómo una organización experimenta o enfrenta la incertidumbre en los contextos de innovación verde. Para ello, pues primero desarrollé un marco que me permitiera caracterizar la incertidumbre, sus tipos, eh, donde pude identificar y mapear las incertidumbres en proyectos de innovación verde, sus causas, poder exponer
poder exponer cómo una organización se enfrenta y gestiona estas incertidumbres y así como generar una propuesta de modelo de gestión de incertidumbre integral. En mi investigación contribuyó pues justamente enriqueció el cuerpo conceptual existente y clarificó definiciones claves, estableció nuevas relaciones entre variables, también aportó una perspectiva integradora y que unifica pues diferentes conceptos dispersos en la literatura sobre incertidumbre, innovación, propuso un modelo holístico que articula hallazgos empíricos y marcos teóricos pues, de distintas corrientes existentes. También propuso una taxonomía de fuentes de incertidumbre específica para procesos de innovación y pues bueno, los hallazgos relevaron pues relaciones inéditas como es la relación entre la cultura organizacional y las competencias de regulación emocional y también propuso o desarrolló recomendaciones para poder guiar la toma de decisiones, el diseño de políticas internas, la formación de capacidades y la adopción de herramientas metodológicas para poder enfrentar entornos volátiles, complejos y ambiguos. Bueno, como anteriormente mencioné, pues como productividad de mi investigación, actualmente la taxonomía se encuentra publicada y actualmente estoy trabajando con mis directores para poder publicar los resultados de esta investigación. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Liliana. Vamos a dar paso ahora a escuchar a los miembros del jurado con sus comentarios, preguntas, observaciones. En primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Pablo Emilio Escamilla García, tercer vocal. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Rocío. Liliana, bueno, pues antes que nada me gustaría felicitarte por ya llegar a esta etapa final de lo que es tu proceso de buscar tu doctorado, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, pues muchas felicidades. Gracias. Referente a tu tesis, bueno, ya nos explicaste ahorita a profundidad pues, ya todo lo que comprendió tu investigación. Sin embargo, bueno, sí tengo algunas dudas que a lo mejor me gustaría que me pudieras aclarar. Una tiene que ver con ya cuando hablas de los enfoques que tú utilizaste, de hecho, incluso hasta están ahí listados en tu índice y todo. Tú señalas que utilizas cuatro enfoques o que utilizaste cuatro enfoques, ¿no? Un enfoque predictivo, reactivo, pasivo y mixto para esta cuestión de la incertidumbre y todo, ¿no? En el caso de la empresa. Aquí me gustaría que si pudieras a lo mejor compartirnos de manera más particular cómo aplicaste esos enfoques, a lo mejor con algún ejemplo de, pues en la empresa particularmente sucedió esto y para ese caso en particular, el más conveniente fue utilizar, no sé, el enfoque reactivo, ¿no? O cuando el mixto, o cuando el pasivo, es decir, para que pudiéramos a lo mejor comprender un poquito mejor cómo utilizaste esos enfoques que nos describes, pero ya a lo mejor con un ejemplo concreto, ¿no? De ahí de la empresa. Esa sería mi primera pregunta. Si quieres, te hago todas de corrido para que Ujú. ya nada más te dediques a contestar. Eh, Mi segunda pregunta, pues tendría que ver pues directamente con pues ya con el modelo que tú estás proponiendo. Pues si tú obviamente estás proponiendo esto, pues obviamente es una aportación que tú estás haciendo. Sin embargo, pues una pregunta para mí sería, ¿tú identificas que tu modelo tiene alguna debilidad o tiene todavía algún aspecto que a lo mejor tú reconoces que necesita mejorarse? Si es así, ¿cuál es y cómo se podría hacer? Y mi última pregunta, un poco ya más relacionado a lo mejor con el grado que tú estás obteniendo, que estás en un doctorado de gestión y políticas de innovación, pues obviamente desde una perspectiva a lo mejor de políticas de innovación, ¿tú qué recomendaciones o sugerencias crees que se puedan derivar de tu tesis y que puedan ser aplicables a lo mejor ya a un contexto pues empresarial en general, ¿no? Porque si bien tú te estás enfocando a lo mejor en un caso de estudio, pues a lo mejor si estuvieras ahorita frente a varios empresarios de diferentes giros, ¿qué tipo de política a lo mejor tú crees que se podría derivar? O a lo mejor no directamente una política, ¿no? Pero en general recomendaciones
que se podrían derivar de tu investigación, aplicables ya a un contexto en general, ¿no? Ya de las empresas en general. Ahí pues a tu criterio, a lo mejor puede ser directamente en el contexto agrícola, biotecnológico o en el que tú creas que podría tener mayor aplicación y mayor impacto. Serían mis preguntas, Liliana. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, referente a la primera, más que utilizar los enfoques, fueron los enfoques que yo identifiqué como patrones de conducta de la organización. Por ejemplo, este enfoque predictivo, sobre todo fue identificado en la parte técnica y tecnológica pues al poder interactuar con los investigadores, donde ellos me decían, hay una brecha de conocimiento de ciertas cosas porque son temas pues que aún todavía se siguen desarrollando, investigando, pero eh, mi deber es buscar internamente qué información ya la organización tiene como base y dentro de las revistas científicas que se ha producido o que me pueda ayudar. Muchas veces no es como tal un conocimiento biotecnológico que se traslade directamente de agrícola a agrícola, sino justamente algunas veces me decían, a veces buscamos en revistas sobre alimentos. Y ese tipo de procesos que utilizan, por ejemplo, los bioreactores y eso, también no solo se utiliza en biotecnología agrícola, también se utiliza en la parte alimenticia. Entonces, muchas veces ese conocimiento de otras ramas que han identificado otras ramas que quizás están un poco más desarrolladas, utilizamos ese conocimiento y lo tratamos de integrar y pues aparte de integrar, pues de planificar la experimentación, ¿no? Porque me decían, de alguna forma, el ir buscando información, el ir compartiendo con los colegas estas propuestas de cómo integrar el conocimiento, las experiencias, los métodos, genera o enriquece pues amplía el conocimiento de modo que pues los va ayudando a ir avanzando de la incertidumbre hacia la certeza. Obviamente, pues muchas veces estas brechas de conocimiento pues tienen que ejercer la experimentación, ¿no? O sea, a veces el conocimiento no es suficiente y no hay otra cosa más que diseñar experimentos para poder llegar hacia una mayor certeza o hacia un nuevo conocimiento. Entonces, pues en ese caso, pues identifique este enfoque reactivo, que hay una planificación como en una metodología de investigación, en este caso de proponer, identificar bien cuál es la propuesta, en este caso, por ejemplo, su hipótesis, buscar conocimiento, diseñar cuál va a ser el plan para poder dar respuesta a este mecanismo. En cambio, por ejemplo, el enfoque pasivo en esta situación donde proyectos federales externos afectan el funcionamiento o generan dudas sobre si se debería de mover el centro de investigación o no, pues hay pues factores que están fuera de su control y donde ellos no pueden conseguir más información, pero entonces toman la decisión de decir, no me voy a apresurar a tomar una decisión y decir, ya, nos cambiamos, sino vamos a ir viendo si el proyecto avanza, si me puedo aliar con alguien más, ir planeando una alternativa si en dado caso realmente necesitan moverse. Y entonces, más que utilizar, pues fue identificar cómo ellos responden a ciertos tipos de incertidumbres. Y bueno, dentro de mi modelo, las debilidades. Bueno, justamente como la gestión de la incertidumbre a la hora de querer investigar y profundizar en conocimiento y dentro de mi revisión de literatura,
Hay pocos modelos o poca información sobre justamente cómo gestionar la incertidumbre. Incluso la ISO de gestión de innovación, la gestión del riesgo, abordan sobre qué es importante gestionar la incertidumbre, pero no te dicen cómo, ni realmente te dan indicios de qué elementos deberías de considerar en un contexto de innovación, de incertidumbre, porque pues no es lo mismo gestionar un riesgo donde, por ejemplo, de un proceso estandarizado donde tú ya identificas recurrentemente qué es lo que puede fallar, a un proceso donde justamente se está construyendo conocimiento y muchas veces no alcanzas a visualizar todo lo que puede fallar, ¿no? Entonces, pues dentro de eso, pues es una propuesta donde sí concentra elementos desde diferentes corrientes, donde está la parte de gestión de información, donde te dice hay que cuidar las cualidades o las características del conocimiento, tratar de alcanzar la mayor cantidad de conocimiento y la calidad y ciertas características, pero también está la corriente que dice, no te olvides que pues las decisiones las están tomando personas, donde cada persona tiene diferentes capacidades o características y percepciones y cualidades para poder justamente no solo verle lo negativo, sino poder también verle lo positivo a la situación. Entonces, como debilidades, yo diría que pues justamente pues surge de un solo estudio, de un solo caso, y que sí sería muy interesante poder identificar si otras organizaciones en incertidumbres más, bueno, en innovaciones más disruptivas, toman este tipo de enfoques. Por ejemplo, mi caso de mis dos proyectos de innovaciones, aunque una de producto y una de proceso, pues son incrementales. De alguna forma hay una base de conocimiento, no parten desde cero, pero una organización con una innovación disruptiva, probablemente los grados de incertidumbre sean mayores y sí sería interesante ver si justamente estas capacidades de regulación emocional son sumamente importantes o tienen más peso a la hora de entrar en un contexto de frustración, de tener errores tras error, porque pues ellos, los investigadores acá me decían, de alguna forma nosotros ya estamos conscientes de que a pesar de que hagamos un experimento, no nos va a salir a la primera, que hay veces que hay que replicar 50 experimentos para que tengamos algo positivo. Entonces ellos pues ya tienen como esa habilidad de no ver o no dejarse pues caer por no tener el resultado esperado a la primera, ¿no? Sino está justamente esta tolerancia al error o a la frustración. Entonces creo que pues esa es la debilidad justamente de mi modelo, ¿no? Que es a partir de un caso específico y que sí necesitaría pues obviamente verificar en otros contextos con otros tipos con altos grados de incertidumbre pues más evidentes. Y en cuestión con referencia a las políticas de innovación en el contexto empresarial, bueno, dentro de mis recomendaciones, pues partiría esencialmente del reconocimiento de la diferenciación entre la incertidumbre y el riesgo, ya que pues no puedes gestionar la incertidumbre de la misma manera que el riesgo, porque en un riesgo conoces las variables y en la incertidumbre, pues hay desconocimiento de las posibles amenazas y entonces, pues, por ejemplo, yo al empezar con mi investigación, lo primero que intenté fue descubrir qué es lo que entendían por incertidumbre y riesgo. Y fue cuando descubrí que muchas veces no saben exactamente diferenciar entre un riesgo o una incertidumbre, o es difícil para ellos expresar qué es lo que les causa incertidumbre. Ellos te expresan sus preocupaciones de todo lo que puede fallar. Entonces, pues sí es importante desde un primer acercamiento saber
identificar qué es cuál es una incertidumbre, cuál es un riesgo y cuáles son los tipos de de incertidumbres a las que les están enfrentando. Porque de alguna forma, si logras identificar que si tu incertidumbre es por falta de conocimiento y tienes las posibilidades de analizar el problema y de encontrar más conocimiento, probablemente te acercarás más hacia la evolución de poder identificar tus riesgos. Una condición aleatoria, una incertidumbre aleatoria, pues se aborda, o ellos, por ejemplo, la abordan diferente, ¿no? O sea, no puedo conseguir conocimiento, entonces tengo que, quizás mi enfoque sea más, pues, reactivo, ¿no? O ver qué opciones puedo generar. Esa. Otra, pues también el análisis estructural o analítico de una situación también es una aportación importante, ¿no? Y también generar una cultura de proactiva hacia la incertidumbre, ¿no? O sea, desde un inicio de un proyecto ir identificando cuáles son las dudas para poder ampliar el conocimiento y poder detectar los posibles riesgos. No sé si con esto contesto sus preguntas. Sí, Liliana, muchas gracias. Doctora Rocío, sería todo de mi parte. Sí, muchas gracias, doctor Escamilla. Vamos a escuchar ahora la participación del segundo vocal y codirector de este trabajo de tesis, al doctor Ángel Eustorgio Rivera González. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Rocío. Liliana. Pues igual a mí me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en la defensa de tu examen. Me parece que tu discurso, lo que nos platicas en tu defensa es una propuesta muy adecuada, es algo novedoso. Yo celebro eso. Creo que en muchos sentidos tú haces alguna contribución o haces contribución a un tema que es muy complejo de analizar, como es la incertidumbre vinculada con la innovación, ¿no? Y eso, bueno, creo que requiere un esfuerzo, creo que lo logras de manera adecuada y te felicito por ello. Yo tengo dos preguntas para ti. La primera de ellas tiene que ver, ya mencionabas algo con respecto al alcance de tu investigación, dado que lo que utilizas, pues es un estudio de caso a profundidad, digamos, ¿no? Y a mí me gustaría saber si tú consideras bajo qué supuestos los hallazgos que encuentras en tu caso podrían ser aplicados en otros contextos y en otro tipo de organizaciones. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con la construcción de tu modelo. Tú lo llamas la construcción de tu modelo teórico práctico integral. Y en tu discurso nos dices que este modelo lo construiste con hallazgos empíricos y con aportaciones de la literatura. Y a mí me gustaría saber cuál es tu punto de vista con respecto a a la combinación de estos dos elementos. En qué grado influyó más la teoría o los hallazgos empíricos? ¿Qué es lo que tú dirías que determina más la lógica de tu modelo, si uno o el otro o igual? Entonces, esas serían mis dos preguntas y muchas gracias. Gracias. Em, bueno, en cuanto al alcance de la investigación, yo creo que es aplicable a contextos parecidos, pero creo que también tiene una base que podría ser generalizable, como es la parte cognitiva y la parte emocional también, ya que, pues, para empezar, cuando estás en una situación de incertidumbre, llámese cualquier tipo de incertidumbre, quizás tal vez personal o de innovación, en cualquier circunstancia o ámbito o contexto, pues lo primero que buscas es analizar la situación, ¿no? O sea, el saber qué información dispones, qué información necesitas, cuáles serían el camino o las posibles opciones que podrías tener para salir de esa incertidumbre. Y creo que en esta parte del análisis cognitivo, independientemente del sector en el que se desarrolle, este análisis de la situación es aplicable completamente. Ahora, también la parte emocional pues también es definitivamente aplicable en cualquier contexto, dado que pues la toma de decisiones
pues son dadas por un grupo de individuos, ¿no? Em, pues indiscutiblemente podrías tener conocimiento, pero si el estrés, si los miedos, si la ansiedad, si la frustración te gana, o si simplemente no tienes esa necesidad de salir de la incertidumbre o no quieres salir de la incertidumbre, pues sin este factor, sin estos rasgos o estas componentes o competencias socioemocionales, pues difícilmente también saldrías de la incertidumbre, ¿no? En la parte de la parte em, de la cultura organizacional, pues definitivamente debe de permear o debe ser pues parte de una organización, es justamente el detenerse al iniciar un proyecto en identificar qué es lo que me preocupa, cuáles son mis dudas, y justamente pues generar un contexto donde, sobre todo si estás innovando, pues definitivamente no va a salir las cosas a la primera, ¿no? Va a haber un momento de experimentación y donde va a haber fallas. Entonces, pues también considero que los equipos de trabajo deben de sentirse pues en un contexto donde sepan que los errores son parte del proceso y se pueden ver como parte del aprendizaje y parte de la innovación. Quizás en la parte estructural, dependiendo del tipo de organización, pues habrá regulaciones y habrá elementos muy característicos que quizás apliquen para algunas organizaciones o no, pero en dado caso como eh, la gestión de la calidad, la gestión de la innovación, eh, pues son sistemas pues estandarizados que justamente dan una guía y una base, una orientación a las organizaciones y pues también de alguna forma generan buenas prácticas y permiten tener una base de conocimiento y una trazabilidad de ese conocimiento al poder almacenar el conocimiento y tener procesos estructurados, bien definidos. Y creo que pues también sirven como base pues algo a otras organizaciones. Entonces creo que si bien es un modelo que surge a partir de un solo caso, creo que sí podría de alguna forma servir de base o de referencia para otras organizaciones en otros contextos. Y bueno, en cuanto a la construcción del marco teórico y práctico, pues yo diría que mucho de mis hallazgos los pude corroborar con lo que la literatura dice. La literatura de diferentes corrientes. Mm, Creo que la aportación de mi modelo justamente es la integración de estas corrientes que están dispersas y que al final de cuentas traté de integrar a través de lo que pude observar, identificar de patrones de conductas de gestión de la organización y también de lo que de la teoría pues va recomendando o también va encontrando en sus hallazgos. Creo que, por ejemplo, la parte de la cultura la cultura y la parte emocional son elementos que quizás están un poco descuidados en las organizaciones, ¿no? Creo que de alguna forma se cree que el individuo debe de tener ya esas capacidades, pero en realidad, si bien el individuo las debe de desarrollar, pues también debe el contexto organizacional también favorecer a que justamente haya esa seguridad en la investigación y en el desarrollo para poder tener em,
un ambiente donde la creatividad se pueda desarrollar. Entonces yo creo que diría que si está cargado hacia la teoría y hacia la práctica, yo creo que 50-50. Creo que lo que encontré en la práctica me ayudó mucho a hacer sentido a lo que había encontrado a través de la teoría. Muchas gracias, Liliana. Doctora, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctor Ángel. Vamos a escuchar ahora al doctor Gibran Rivera González, que fungió como director de tesis y es primer vocal de este jurado. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Liliana, buenas tardes ya. También me da gusto que ya estés presentando los resultados de tu trabajo de tesis. Quisiera hacerte algunas preguntas. Eh, Dado que la empresa en la que estuviste llevando a cabo tu investigación, comentaste, estuviste alrededor de 7 meses, pues prácticamente todos los días, ¿no? Conociéndola. Quisiera hacerte dos preguntas respecto a este tiempo que estuviste en la empresa. Primero, eh, ¿qué consideras tú que fueron algunos de los beneficios que obtuviste de estar tanto tiempo, esos 7 meses en la empresa y cómo eso contribuyó en tu investigación? Y lo segundo, ¿qué retos tuviste también derivado de ese tiempo de estar ahí en la empresa? Pensando, por ejemplo, en algunos temas relacionados, me imagino, con la confidencialidad que tiene la empresa, dado que ellos pues generan patentes, ¿no? Llevan a cabo mucha investigación. ¿Cómo hiciste tú pues también para generar esa confianza o esa negociación para poder tener acceso a los datos, ¿no? A la información que necesitaste en tu investigación? Eh, Primero con esa pregunta. Ok, bueno, los beneficios de estar en la empresa. Uno, eh, sobre todo a veces cuando yo les preguntaba en las entrevistas eh, directamente sobre sus dudas o preocupaciones en el desarrollo de las investigaciones, algunas veces les costaba trabajo em, llegar en concreto, hacia la incertidumbre. Me platicaban más sobre cuáles eran sus miedos de lo que podía pasar si las cosas no daban los resultados esperados. Entonces, el estar cotidianamente también me ayudó justamente y el estar al lado de ellos mientras hacían sus experimentos y eso, pues esas como pláticas o pensamientos en voz alta, pues también me ayudaban a identificar justamente las incertidumbres que a veces ellos no verbalizaban en una entrevista, ¿no? O quizás en una plática informal me platicaban de alguna situación que justamente me ayudó a identificar las incertidumbres. Por ejemplo, esta parte de lo del proceso del proyecto externo, surgió el primer indicio a partir de una plática informal donde pues me dieron un recorrido y me dijeron, mira, están construyendo estas vías y pues me empezaron a platicar sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que estaba generando, de que cómo los empleados pues tenían miedo de que la empresa cerrara y entonces pues los empleados estaban viendo si conseguían, si ya empezar a buscar otro trabajo o no, o si las inversiones que les habían prometido desarrollar otro laboratorio lo iban a tener o no. Entonces el estar ahí me pudo permitir ver ahora sí que las incertidumbres en tiempo real y otras pues fueron justamente en retrospectiva, sobre todo la parte del proyecto de innovación de producto. Esa sí fue sí fue en retrospectiva, pero la de mejora pues me permitió justamente al estar presente ir viendo cómo se desarrollaban estas incertidumbres y cómo ellos iban pudiendo resolver esas incertidumbres. Y los retos, pues sí, justamente la parte de la confianza y de la confidencialidad, pues sí fue un tema
pues un poco al principio difícil de romper, a pesar de que firmé un convenio, un contrato de confidencialidad. Aún con todo y ese contrato, pues al principio tanto de los investigadores como de la organización, porque pues lógicamente solamente tenían el precedente de que era estudiante del Politécnico, pues aún así seguían como con miedo de no me vayan a robar información. Si bien en la parte técnica y tecnológica la tienen más protegida por las patentes y todo lo demás, la parte de comercialización sí hubo una asimetría de información en ese lado, porque justamente pues no tienen ese nivel de protección de una patente, por ejemplo, de listas de clientes o las estrategias de ventas. Entonces sí fue al principio, hasta dentro de los mismos investigadores, el generar esa confianza de decir, no será que lo que te vaya a decir va a ser usado en mi contra, sino cómo sé que realmente sí se va a utilizar. O sea, si yo expreso algo de que no sé esto, pues a lo mejor van y lo cuentan de que yo no sé esta información, ¿no? Entonces sí fue un reto generar esa confianza, en el que ellos poco a poco fueran, pues viendo que realmente la intención no era tanto individualmente perjudicarlos ni sustraer información. Pero sí, lógicamente, en la parte comercial y financiero sí fueron muchísimo más reservados en cuanto a lo que compartieron y cómo justamente ahí gestionan, pues justamente por estos miedos, ¿no? Incluso también los temas de seguridad y eso, pues también trataron como de mantenerse, como no abordar demasiado, por justamente, pues por no entrar en temas como controversiales o dar opiniones quizás, pues políticas o sociales de ese momento. Entonces, pues sí fueron algunos de los retos que tuve al desarrollar mi investigación. Bien, otra pregunta, Eliana, relacionada también con esto. Una vez que ya terminaste tu investigación en la empresa, ¿qué beneficios consideras tú fueron percibidos por la empresa como beneficios que se derivaron de tu investigación para ellos? Bueno, en primer lugar, eh, ellos no eran conscientes de que era una incertidumbre, ni que venía detrás de una incertidumbre, ni tampoco eran como tan conscientes de lo que hacían para justamente solucionar la incertidumbre. A la hora de yo plantearles qué es lo que encontré, pudieron identificar, ah, sí, esto es lo que hago, pero no sabía que esto se llamaba así, ¿no? Em, Otros beneficios, por ejemplo, a la parte de investigación, les preguntaba que cómo justamente estructuraban ese conocimiento y todo, y ese conocimiento que ellos generan, y ellos me decían, ah, sí, ese es un problema, porque a veces tengo demasiada información, que me pierdo en la información y es difícil poder no perderme del objetivo. También en ese aspecto, por ejemplo, tuve la oportunidad de enseñarles el software de gestión de datos, el Atlas TI, y entonces ellos me dijeron, ay, oye, ¿sabes qué? O sea, esta parte que es pues un software más enfocado hacia lo cualitativo, nos podría servir justamente para estructurar la información, para poder hacer nuestros análisis más pues más estructurados. También la parte de hacerse conscientes de problemas que saben que tienen y que aún todavía siguen como no pudiendo atacar de raíz. Entonces también ellos de alguna forma ratificaron esos problemas, y otros justamente el entender qué hay detrás de la incertidumbre. Y entonces pues me llegaban a decir, no, pues la verdad es que nunca me había puesto a pensar que el conocimiento, que la parte emocional, que hay tipos de incertidumbres. Ellos me decían, pues nosotros tratamos de gestionar los riesgos, pero no éramos conscientes de cómo gestionábamos la incertidumbre. Y entonces a raíz de estos enfoques, pues ellos pues ya tienen una visión
más completa de qué es una incertidumbre y cómo poderla abordar. Muy bien. Bueno, otra pregunta, Liliana. En algún momento nos comentaste que probablemente tenías intenciones, una vez concluyendo tu doctorado, hacer una estancia postdoctoral. En ese sentido, tú que, así como la empresa tuvo algunos beneficios sobre la tesis que tú realizaste, ¿qué es lo que tú aprendiste como investigadora para poder incorporarlo en el caso de que llegue a pasar así, en una nueva investigación donde tú realices? O en otras palabras, ¿qué se puede hacer distinto o qué podrías hacer de una mejor manera? ¿O qué incorporarías a partir de todo lo que aprendiste en este proceso investigativo en tus 4 años del doctorado? Bueno, creo que tanto como ellos como yo, también identificamos que la gestión del tiempo y de los proyectos es sumamente importante, ¿no? A veces estimamos de alguna forma más, más, quizás está el sesgo de exceso de confianza, de decir, creo que quizás en un mes lo puedo hacer, creo que quizás en 2 meses. Y realmente ellos me decían que se encontraban justamente con eso, de que a veces les tomaba más tiempo de lo que realmente necesitaban ciertas etapas de la investigación. Creo que en eso, en mi trabajo también, creo que es algo que me dejó muy importante, ¿no? No solamente irme con el sesgo de pensar de que esto me va a tomar cierto, sino también analizar un poco más a fondo qué cosas podrían suceder que me podrían generar ese retraso, ¿no? Creo que la parte del decir, ok, tengo el conocimiento, ahora implementalo, ahora experimenta con eso, es algo que creo que me dejó me aportó demasiado, ¿no? Porque pues, ellos me decían, no solamente, si ya tienes el conocimiento, ahora utilízalo, ahora crea algo, ¿no? Y aparte, pues también genera confianza en ti mismo y en ese conocimiento que ya tienes, porque en algunas ocasiones también me decían, pues yo investigo y todo, pero aún así sigo teniendo dudas y sigo teniendo desconfianzas y de lo que realmente encontré es lo que me va a llegar ¿cómo se llama? A dar una respuesta positiva. Entonces yo creo que la búsqueda del conocimiento, la parte de justamente la experimentación, el saber que si tienes una incertidumbre, para poder salir de ella, necesitas querer salir de ella y necesitas experimentar, tomar una decisión y qué mejor que sea una decisión analizada para poder salir de una incertidumbre. Creo que eso me llevaría. Muy bien. Una última pregunta, Liliana. Y esta es más bien bueno, te la hago y ya me comentarás. Hay algunas incertidumbres y quisiera que lo respondieras en el ámbito del modelo que tú realizaste, ¿no? A partir del modelo realizado. Hay algunas incertidumbres que de alguna manera las empresas las pueden controlar o que tienen que ver con procesos internos en donde ellos saben probablemente qué hacer y que requiere pues cierto tiempo, ejercicio, recursos para poder minimizar esas incertidumbres. Pero hay otras incertidumbres que quedan fuera de las fronteras de las empresas en donde probablemente la injerencia que ellos tienen para minimizar esas incertidumbres es menor. Por ejemplo, aquellas las que no dependen de ellos, como regulaciones gubernamentales, probablemente algunos proveedores, incluso, por ejemplo, en este caso de Biocron, el uso de hongos y bacterias en donde, bueno, como entes vivos, ¿no? Que también son parte importante en esta empresa, pues realmente ellos no tienen control sobre eso, ¿no? ¿Cómo desde tu modelo podrías diferenciar
la manera en cómo se pueden gestionar estos dos tipos de incertidumbre. Aquella en donde tú tienes un camino un poco más claro hacia dónde ir y otro en donde se queda completamente fuera de tu control, pero que aún así la tienes que enfrentar. Sí. Bueno, en el caso de las incertidumbres que compete más hacia el control organizacional, pues por ejemplo, retomando el enfoque predictivo, justamente el buscar conocimiento, el incrementar las capacidades tanto individuales como colectivas de la organización. Eh, en este caso, ellos recurren bastante a la gestión a las relaciones de colaboración, donde justamente cuando el conocimiento interno no es suficiente, pues saben identificar con qué universidades y con qué investigadores pudieran obtener ese conocimiento o que quizás ellos lo podrían generar, pero que les tomaría más tiempo desarrollar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el análisis de la situación, de identificar qué conocimiento necesito, qué conocimiento me falta, quién lo tiene, cómo lo consigo. En esa parte, justamente el modelo puede proporcionar una guía a la organización. Justamente estas competencias, pues también en este caso de una relación que involucra a actores internos y externos, pues también deben de estar presentes en ambas partes, ¿no? O sea, la confianza es un factor sumamente importante en ambas partes porque pues de alguna forma hay intereses diferentes o pesos diferentes en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque la organización busca comercializar. Y en el caso de los investigadores, pues van más por un interés de mi productividad, de los artículos. Entonces, el saber que cada parte va justamente a tener estas competencias para poder decir, los dos nos vamos a beneficiar y vamos a salir de estas dudas que a veces se generan en tanto internos como externamente, pues enfoques como el predictivo y este análisis y el favorecimiento de la cultura interna por querer mejorar, por querer partir de de una proactividad en el desarrollo más bien en el camino de hacer una incertidumbre hacia un conocimiento más certero, el modelo podría contribuir. Ahora, en una incertidumbre donde pocas veces o poco tiene control directo, pues están los enfoques justamente pues reactivo, pasivo, donde justamente quizás no puedes controlar la situación o detener o frenar, pero sí ir planeando planes contingentes, planes B de, ok, ¿qué pasaría si sucede esto? ¿Qué pasaría si sucede aquello? ¿Qué necesito en dado caso de? Y justamente a raíz de esto, pues también generar conocimiento y experiencia para que la próxima vez que acontezca esto pueda suceder. Por ejemplo, en esto de las regulaciones, si bien ellos, el tiempo ellos me decían, dentro de nuestras incertidumbres en la parte regulatoria es que nunca tenemos certeza de cuánto tiempo nos van a- a- a autorizar un registro. Sin registro no podemos salir al mercado. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, que no puedo acceder a esa información ni puedo hacer que este organismo me dé una respuesta más rápida. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Buscan meter el registro cuando es un prototipo en TRL4. Y entonces, y dentro de sus regulaciones, esto está permitido porque al final de cuentas entregan estudios de efectividad, pues donde evidencian que no tienen riesgos a la salud, etcétera, etcétera. Entonces ellos
buscan alternativas de decir, bueno, gano tiempo, lo meto en Terrelo 4 y de aquí a 3 a 4 años que me autorice COFEPRIS, yo voy avanzando en el proyecto. O también han entendido que se pueden asociar con otras organizaciones del gremio y hacerle presión a COFEPRIS. Cuando es sumamente importante un registro y le ven demasiado potencial, pues invierten en una demanda para que les responda COFEPRIS más rápidamente. Entonces, pues justamente aquí, aunque no hay control directo de la situación, sí pueden ir evaluando qué otras cosas cómo pueden actuar para poder salir de esta situación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Liliana. Doctora Rocío, es todo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gibran. Vamos a escuchar ahora al doctor David Salvador Cruz Rodríguez, quien funge como secretario de este jurado, con sus comentarios y preguntas. Adelante, doctor. Gracias, doctora Rocío. Pues bueno, felicidades, Liliana, por pues, estar aquí defendiendo tu examen y tu trabajo de investigación. Voy a ser breve, también te pediría a ti que fueras breve porque pues ya de cierta manera en las respuestas que nos has dado, pues has cubierto muchas de las consideraciones que se te han hecho. Yo me voy a centrar primero preguntándote si tu trabajo de investigación, ya sean parcialmente resultados preliminares o discusión teórica, la has presentado en algún foro, congreso, evento, y hayas tenido retroalimentación de otros puntos de vista, investigadores, administradores, etcétera. Primero preguntarte eso. Mis resultados únicamente fueron presentados y han sido discutidos con la misma organización, con agentes externos no ha sido presentada. Justamente, pues estoy trabajando con mis directores para estos resultados que sean publicados, pues en un futuro cercano. Bien, perfecto. Bueno, en ese sentido, lo comento porque parte de tu formación en doctorado dentro de la investigación, y lo sabemos nosotros, ¿no? Al final estamos contribuyendo dentro de un campo de conocimiento y algunos llaman hasta comunidades epistémicas, ¿no? Donde hay otros autores, académicos, que pueden también de alguna manera validar o no, pues, las propuestas que hagamos, ¿no? Y sobre todo, pues, someterlas a un escrutinio más amplio. Por eso es que te preguntaba, ¿no? Y es algo muy normal que un investigador, pues, sea al inicio, la discusión teórica, su metodología, su proceso, pues lo ponga en discusión de pues, la comunidad científica, ¿no? Ya me has comentado que se va a hacer al final una vez haciéndolo esto, pero pues también de cierta manera fortalece también el diálogo. Te lo comentaba pues porque a veces en esos espacios se dan observaciones, comentarios o aportaciones al trabajo, dado que pues puede haber especialistas que estén interesados en temas más específicos a los tuyos y similares. A grandes rasgos, pues bueno, tu tesis tiene este interés de hacer una aportación, lo cual es muy, bueno, te felicito por ello, por buscar que hagas una contribución al campo del conocimiento. Y hace un momento mencionabas que, bueno, buscabas que en esta interacción con la empresa, pues de que tanto ella se beneficiara como tú te beneficiaras en términos de tu productividad, por ejemplo, en tu caso, y me imagino que la empresa en este proceso que llevaste de investigación, pues fuiste dándoles elementos que puedan aportar. Ahora, mi pregunta es sobre dos cuestiones. Primero, un investigador a nivel doctorado, ¿dónde consideras que debe estar su compromiso para el proceso de creación de conocimiento? ¿Para el investigador, para la empresa o en dónde? Esa es la primera. Y la otra, ¿consideras algún proceso de devolución de resultados dentro de posteriores a la defensa de este examen o ya lo incluiste dentro del proceso de investigación para que tenga este beneficio que comentaste hace un momento? Entonces, para empezar, esa pregunta. Perdón,
¿Me podrías repetir la segunda pregunta? No me quedó como muy claro. Que si posterior a la presentación de este examen tú tienes planificado, programado entregar la tesis o un informe o reunirte con ellos, mencionarles, miren, esto es lo que obtuve de los resultados y de los comentarios dentro de mi examen, o ya está incluido dentro de este proceso, porque por lo general en los exámenes de grado que son abiertos, pues también a veces se invitan familiares, sí, es lo más normal, pero también a los sujetos de estudio, ¿no? De una manera como para cerrar, es lo que yo llamo devolución de alguna forma, en términos tanto simbólicos como concretos, pues un agradecimiento de que se hizo el trabajo en esa organización, o de que también hay un proceso de que tú devuelvas a los resultados bajo otra dinámica que ya no sea necesariamente darle copia de tu tesis, ¿no? Entonces, si eso lo tienes considerado y la primera acerca del compromiso. Ok. Bueno, yo creo que el compromiso es hacia ambas partes, ¿no? O sea, lógicamente mi compromiso como doctorante es entregar una investigación que contribuya, pero en este caso como pues también justamente fue la investigación en una organización, pues también la organización busca de alguna forma beneficiarse, ¿no? La organización, como bien comenté, siempre ha estado como con la apertura de hacer colaboración con la universidad porque entiende que pues también es una fuente de conocimiento extra y una posibilidad de, pues ellos decían de no perderse en el bosque, ¿no? O sea, quizás a lo mejor hay elementos que ellos no pueden ver por la misma, por el mismo ciclo que ellos tienen en su gestión. Y pues eh, de alguna forma ese compromiso pues fue mi compromiso hacia ellos fue justamente entregar este análisis y también identificar qué puntos de mejoras tiene la organización en la parte de la gestión de la innovación, porque pues ellos justamente están muy interesados o saben de la importancia de llevar una gestión de la innovación. Y ellos, aunque no han formalizado o certificado en la gestión de la innovación, ellos pues están buscando llegar hasta este punto, ¿no? De también tener esta certificación y en el camino pues ellos eh, pues mi compromiso hacia ellos era entregar el análisis y ver qué puntos de mejora. Como mencioné, parte de la validación de mis resultados fue a través de una exposición de mis resultados con el director general de la organización, que también es uno de los socios de la organización, los directores de investigación y los demás involucrados, donde justamente ellos pudieron corroborar que lo que capturé está acorde a la realidad. También con ellos, pues también acordé que justamente dentro de esto, la parte del modelo de gestión, pues ellos también podrían ser, de alguna forma capacitados en este proceso de la gestión de la incertidumbre, porque pues obviamente están interesados en todo lo que pueda ayudar o contribuir a eficientar los procesos de innovación. Y para contestar a tu segunda pregunta, un poco eh, tomando este parámetro, pues se hizo esa junta, pero también, pues como está el compromiso de también la publicación de los hallazgos y estos, pues también posterior a esto, en forma de... también, bueno, también van a ser parte de justamente de la publicación, tanto como corroboración de caso del caso de investigación, como también la parte del modelo, que ellos justamente están interesados en poder saber cómo gestionar la incertidumbre de mejor manera. Y Bien, eso sería. gracias, Liliana.
Bien, otra pregunta es con respecto, de cierta manera también ya lo habían comentado previamente, sobre la decisión acerca de los enfoques, ¿no? Predictivo, pasivo, mixto, reactivo. Y comentabas que, bueno, eso lo fuiste deduciendo de lo que observabas también, pues, de la propia empresa. En ese sentido, ¿el nombre preciso de estos enfoques lo definiste con ellos o ya fue una cuestión de trabajo, de interpretación tuyo? En el sentido de que, por ejemplo, estas categorías, estos enfoques, tienen la cuestión predictiva que cuando vemos los tipos de control administrativo de gestión, por ejemplo, está como tal el control preventivo, ¿no? Y me surgió justamente esa pregunta, ¿por qué predictivo y no preventivo en el tema de la gestión de la incertidumbre? ¿Hay algo cualitativamente distinto o solamente fue una decisión pues para que tuviera más coherencia con las demás nombres de los enfoques? Y ahí sumo otra pregunta, justamente en el tema de la caracterización que haces tanto de los tipos de incertidumbre como de los enfoques, porque de cierta manera, no sé si tú lo notas, hay una especie que también se ve un poco en la teoría de riesgo, que es la aversión y la atracción, ¿no? Hacia el riesgo en ese caso. Ahora, pareciera que en términos de la incertidumbre, lo único que prevalece es la evasión de la incertidumbre o tratar de evitar en toda costa la incertidumbre. No, no lo escucho, creo que se trabó. Se quedó pasmado, sí. Ujú. Doctor ¿No? Salvador, Si ¿podría sientes que apagar su cámara? Es que se quedó pasmada y al parecer una disculpa. la señal es débil. Gracias. Ok. Bueno, nada más complementando la otra parte acerca de, pareciera que siempre en todo momento hay una aversión a la incertidumbre por parte de la organización y desde tu apreciación tanto en lo teórico como práctico, esta característica es correcta hacerla, ¿no? En términos analíticos. Entonces, esa es la otra pregunta. Te voy a hacer una última, también por temas de tiempo, para que tú consideres contestarla. Te sugiero de manera muy sintética. Esto tiene que ver con tu posicionamiento en la metodología. Tú hablas que partes de una posición ontológica constructiva y epistemológica interpretativa. Sobre todo la ontológica constructiva, esta posición, ¿cómo surge? ¿Surge desde el inicio? ¿Tú procuras posicionarte ahí antes de iniciar la investigación? ¿O esta surge durante tu convivencia con el estudio de caso, la definición del tema? ¿O esta posición surge al final cuando ya tienes algunos resultados, ¿no? Entonces son esas preguntas, y yo creo que serían las únicas por este momento. Ok. Con referente a los nombres de los enfoques, ¿por qué no, por qué predictivo y no preventivo? Bueno, porque hay incertidumbres que de alguna forma, sobre todo en la parte aleatoria, es difícil de prevenir una incertidumbre. Por ejemplo, poniendo el caso del proyecto externo ferroviario, pues para ellos era difícil prevenir que un inversor extranjero iba a tomar el proyecto, iba a modificar las perdón, iba a tomar el proyecto, iba a decidir modificar las vías y pues la urgencia, ¿no? Entonces ellos me decían, un proyecto con inversión nacional, pues son proyectos que duran muchísimo más años a diferencia de las inversiones extranjeras. Entonces, esos nombres
los propuse yo, dado las características de las conductas o de los patrones que identifiqué justamente en estos enfoques. Y predictivo justamente es porque, ok, después de que sucede esta situación, yo lo que puedo es tratar de buscar información. De hecho, se acercaron con los inversores a tratar de intentar conseguir más información sobre cómo iba a estar la situación, pero entonces, pues al no tener respuesta a más información, lo que puedes hacer solamente es pues hacer un análisis de costo-beneficio de qué es lo que pudiera suceder, cómo te beneficiaría o cómo te perjudicaría un proyecto de esta magnitud. Por eso predictivo y no preventivo. Eh, en cuanto a la versión a la incertidumbre, yo creo que no solo en esta organización se tiene aversión hacia la incertidumbre. En general, todos los individuos buscamos la mayor certeza, la mayor seguridad, el mayor control, ¿no? Pero pues yo creo que, bueno, no solo creo, la innovación es justamente lo que le hace ser innovación, es el carácter novedoso y justamente con ello la falta de o los pocos precedentes que se tienen en una innovación. Entonces, evidentemente, las organizaciones y esta buscan tener mayor certeza a la hora de poder realizar sus proyectos, ¿no? Lógicamente, una organización que invierte en una innovación quiere sentir la certeza o la seguridad de que toda su inversión pues va a poder ser retribuida y magnificar sus ganancias. Entonces, sí hay una cierta aversión a la incertidumbre, pero también pues es difícil erradicarla y quizás erradicarla por completo también podría matar la innovación, ¿no? Porque el hecho de no saber cómo solucionar, pero justamente que te dé la oportunidad de esa incertidumbre, buscar y dar una respuesta y caminar hacia la certeza, pues creo que es algo que no solo esta organización, sino en general, pues se busca caminar hacia esa la certeza y seguridad. En cuanto a la parte constructivista, inicialmente estaba yo yéndome más hacia la parte pues de la teoría sobre la cantidad de conocimiento, las cualidades de la información, ¿no? Y cuando llegué a hacer mis entrevistas, pues esas eran las respuestas que yo pensaba que iba a encontrar dado la teoría. Cuando empiezo a hacer las entrevistas, pues empiezo también a identificar pues justamente estos factores que no solamente tienen que ver con la cantidad de conocimiento, sino con la capacidad de poder estructurar una situación, la mitigación o en algunos casos la presencia de sesgos sobre el exceso de confianza o el exceso de conocimiento o justamente no creer que se tiene conocimiento de algo cuando en realidad, pues ya cuando vas a la práctica, pues resulta ser que no, en realidad no tenías tanto conocimiento como pensabas. Entonces, este enfoque constructivista, pues también se fue desarrollando durante la investigación al darme cuenta de que inicialmente las causas que yo tenía identificadas en la literatura y algunas que ya había leído, pero justamente no le había dado yo el peso necesario, pues fueron también ayudándome a construir pues estos enfoques y este modelo en el que pues culmino. Y eso Bien. sería todo. Muchas gracias, Liliana. Y pues bueno, reiterar la felicitación. Yo creo que la invitación pues es a que sigas superándote, reflexionando y estas preguntas que por ejemplo te hacía hace un momento, pues también seguir reflexionándolas para saber qué tanta coherencia interna hay de todo el trabajo, porque por ejemplo, tú mencionas es más fácil prevenir que predecir, porque eso es lo predictivo, trata la predicción. Entonces, gestionar en términos de la capacidad de información dices, es más complicado prevenir que predecir, pues bueno, revisarlo porque tal vez no sea en ese sentido. Y luego lo de la aversión a la incertidumbre, es una situación, pues a lo mejor hasta contradictoria de la innovación lo que busca es el cambio,
¿por qué buscaría estar en constante aversión a la incertidumbre? No son cuestiones que a lo mejor salen justamente del desarrollo de tu trabajo, pero que pues a nosotros como estudiosos de este tema pues nos sigue interesando, ¿no? Y felicitarte en ese sentido. Agradezco también la palabra, doctora Rocío, de mi parte es todo. Gracias, doctor Salvador. Bien, Liliana, bueno, pues me corresponde a mí hacer algunos comentarios. Creo que ya los colegas han profundizado bastante en las preguntas que te hicieron. Yo voy a hacer algunos comentarios y solamente una pregunta al final. En primer lugar, te felicito por el trabajo que realizaste, por el trabajo de campo que hiciste, que fue muy positivo, y creo que hay que agradecer a la empresa que te haya abierto las puertas para poder realizar esa investigación, porque no es nada sencillo que una empresa te abra de esa manera las puertas para que tú puedas observar sus procesos de trabajo. Es muy difícil. A veces incluso no están dispuestos a dar una entrevista o llenar algún cuestionario. Entonces, creo que la empresa, tú ganaste, la empresa ganó. Y sí, yo creo que ahora su fortaleza es mayor a partir de los conocimientos que tú socializaste con ellos. Bien, la incertidumbre es una constante no solo en las personas, sino en las organizaciones en general. Esta afirmación que teóricamente, bueno, vemos en muchos textos, me parece que tú la has corroborado empíricamente. En un primer momento sacaste una lista muy larga de tipos de incertidumbre, después la redujiste a 25 con sus respectivas causas, pero si nosotros hacemos el número de combinaciones posibles de esas 25 causas, de esas 25 tipos de incertidumbre con sus causas respectivas, pues nos dan números ya que tienden a lo infinito. Entonces, vivir bajo incertidumbre es una constante. Las reglas del juego, ya sean de la organización o externas a la organización, si son buenas reglas, ayudan a reducir esos márgenes de incertidumbre. Creo que eso lo comenta la teoría, pero tú afirmas el hecho de que no son solamente las reglas, sino el conocimiento, la profundidad del conocimiento que una organización y sus miembros tienen sobre sus procesos de trabajo, qué tanta están en la punta del conocimiento a nivel nacional e internacional, y en ese sentido, qué posibilidades tienen de innovación. Y no nos referimos a algún tipo de conocimiento en general, sino al conocimiento tácito de la empresa, que es el que muchas veces también más resguardan las organizaciones, porque ahí está la fuente de la riqueza que generan. Y entonces, qué bien que con tu tesis parte de ese conocimiento tácito, que es muy difícil conocer de parte de las empresas, hoy va a poder ser un bien público, ¿verdad? Que va a poder revisarse y analizarse por todos quienes quieran leer tu trabajo. Y eso a mí me parece muy, se genera valor público con el trabajo que has realizado, y que va a ser de gran utilidad, no creo que solo para esa empresa, sino en general para las organizaciones que están buscando transformarse, mejorar y saber cómo pues visualizar y cómo enfrentar las incertidumbres que se dan de manera cotidiana. Ahora bien, también me pareció muy importante tu trabajo de campo, porque permitió visualizar de manera directa cómo las competencias socioemocionales son el soporte del desempeño de cada uno de los miembros de esa organización, y que de esa fortaleza de las competencias socioemocionales en mucho va a depender su tolerancia al fracaso, su capacidad de repetir experimentos, su capacidad de insistir en determinadas procesos de trabajo, que si no se tienen esas fortalezas difícilmente o no se harían. Y eso vivirlo, vivenciarlo, pues creo que es muy, muy importante. Ahora, yo lo que te preguntaría sería esto. Tú sacaste, ya publicaste un artículo, estás trabajando otro, pero este conocimiento me parece que tiene muchas bases para que se difunda de manera amplia en una base más allá de lo que son los expertos especializados en este tema o la propia empresa, que deberíamos de generar un ejercicio de divulgación en cuanto a tus hallazgos y a la importancia de que las empresas conozcan las incertidumbres que enfrentan y por qué esas incertidumbres son parte de algo constante en su desempeño, y cuál será la mejor forma de enfrentarlas.
fortaleciendo las competencias socioemocionales de sus trabajadores, el conocimiento técnico acerca de sus procesos, ¿verdad? Y generando una cultura que favorezca el trabajo en equipo, el desarrollo de las personas. Yo te preguntaría, ¿tú estarías en disposición de generar esos documentos de divulgación que pudieran hacer o llevar tu trabajo a un público mucho más amplio? Y aprovechando que está aquí el doctor Javier Hernández, pues creo que para el Politécnico esta parte es muy importante, realizar trabajo de divulgación sobre los hallazgos y los nuevos conocimientos que se van generando con las tesis de doctorado especialmente que se realizan en el instituto. Felicitaciones, Liliana, y bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Sí, claro, yo también considero que es importante difundir prácticas, mecanismos o herramientas que justamente ayudan a las organizaciones a poder eficientar sus procesos de innovación y concientizar justamente o visibilizar esta parte de incertidumbre que yo creo que, o sea, todos alguna vez hemos dicho o sentido incertidumbre y que pocas veces nos detenemos a analizar qué hay detrás o cómo, qué necesitamos o qué podemos hacer para salir de esa incertidumbre. Y al final de cuentas, pues el conocimiento pues, es poder, ¿no? Y creo que las organizaciones se verían favorecidas de poder aprender y identificar algunas herramientas que justamente les ayude a analizar, estructurar y también tener enfoco que pues las capacidades o las competencias socioemocionales individuales y colectivas de la organización son sumamente importantes, ¿no? Porque al final de cuentas, em, a pesar de que tengas el conocimiento, qué tantas ganas tienes de experimentar y de someterte a probablemente falla y error, que las fallas y errores que vayas con desarrollando el proceso, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí me gustaría y sí me interesa el tema y espero poder seguir desarrollando más en este tema. Muchas gracias, Liliana. Entonces, pues vamos a entrar en la etapa de deliberación. Te pediríamos que dejaras un momento la sala e inmediatamente te llamaremos para ver el resultado. Y Gracias. también que se suspenda la grabación, Sí, doctor Ángel. bueno.